¿Alguna vez te has preguntado cómo pasé de ser un prisionero olvidado en una cárcel egipcia a gobernar todo un imperio? Hoy te voy a contar la increíble historia de mi vida, cómo mis sueños de juventud, mis traiciones y luchas me llevaron a ser el segundo hombre más poderoso de Egipto. Desde los momentos más oscuros hasta los más gloriosos, no te vas a creer todo lo que tuve que atravesar para llegar hasta aquí. Así que quédate conmigo, porque esta historia está llena de giros inesperados, emoción y, por supuesto, un mensaje que cambiará tu forma de ver la vida. Y si te gusta, no olvides suscribirte al canal para no perderte ninguna de mis historias. Vamos allá. Mi nombre es José, hijo de Jacob, y esta es la historia de cómo, contra todo pronóstico, llegué a ser uno de los hombres más poderosos de Egipto. Pero, como todo gran viaje, el mío comenzó en un lugar inesperado, los campos de Canaán, rodeado de mis hermanos y bajo la mirada amorosa de mi padre. Desde que tengo memoria, mi padre me mostró un cariño especial. No era un secreto para nadie que yo era su favorito, algo que mis hermanos no dejaban de notar con recelo. Su afecto se hizo aún más evidente cuando me regaló una túnica de colores. Era una prenda hermosa, llena de vida, y aunque me sentía honrado al recibirla, también sabía que aumentaría las tensiones con mis hermanos. Pero lo que realmente marcó mi destino fueron mis sueños. Eran diferentes a cualquier otro sueño, eran tan vívidos, tan llenos de significado, que no podía ignorarlos. Una noche soñé que estábamos en el campo atando manojos de trigo. De repente, mi manojo se levantó y se quedó erguido, mientras los manojos de mis hermanos se inclinaban ante el mío. No pude contenerme y se los conté. Escuchen esto, les dije con entusiasmo. Pero sus rostros se oscurecieron de inmediato. ¿Así que ahora también piensas que serás nuestro rey? ¿Que gobernarás sobre nosotros?, me dijeron con desdén. Otro sueño siguió poco después. Esta vez vi al sol, la luna y 11 estrellas inclinándose ante mí. Se lo conté a mi familia entera, y mi padre, aunque me reprendió, parecía intrigado. ¿Qué significa esto, José? ¿Que yo, tu madre y tus hermanos vendremos a inclinarnos ante ti? Mis sueños eran más que meras fantasías nocturnas. Algo en mi corazón me decía que tenían un propósito, que había un camino especial trazado para mí. Pero mis hermanos no lo veían de esa manera. Para ellos, yo era solo un mocoso engreído, un soñador que necesitaba ser puesto en su lugar. No sabía que esos sueños, que me llenaban de esperanza, serían también la chispa que encendería el fuego de mi prueba más grande. Todo comenzó como un día cualquiera. Mi padre, Jacob, me pidió que fuera a buscar a mis hermanos, quienes estaban cuidando los rebaños en Siquem. Aunque sabía que ellos no me veían con buenos ojos, obedecí sin dudar. Tomé mi túnica de colores y partí con la intención de asegurarme de que estaban bien. Al llegar a Siquem, me dijeron que habían ido a Dotán, así que seguí caminando. Mientras me acercaba, los vi a lo lejos. Agité la mano para saludarlos, pero ellos no respondieron. Desde esa distancia, no podía escuchar lo que decían, pero sus gestos y miradas me hicieron sentir un escalofrío. Cuando finalmente estuve cerca, todo sucedió muy rápido. Me rodearon, y antes de que pudiera entender lo que ocurría, comenzaron a insultarme. Ahí viene el soñador, dijo uno con burla. Otro añadió, ¿qué tal si acabamos con él de una vez? Así veremos qué pasa con sus sueños. Mi corazón latía con fuerza. Pensé que era una broma cruel, pero pronto entendí que hablaban en serio. Rubén, el mayor, intervino para detenerlos. No lo matemos, dijo. Mejor arrojémoslo a esa cisterna vacía. No derramemos su sangre. Aunque sus palabras parecían una misericordia, descubrí más tarde que planeaba rescatarme después. Me quitaron mi túnica de colores con brutalidad y me arrastraron hasta una cisterna profunda y seca. Me lanzaron dentro sin piedad.
El impacto fue duro, y el aire fresco se convirtió en un silencio opresivo. Desde allí abajo, podía escuchar sus risas y burlas mientras comían despreocupados. Pensé que lo peor había pasado, pero no podía estar más equivocado. Mientras estaba en esa cisterna, escuché un bullicio y vi sombras moviéndose. Eran mercaderes ismaelitas que viajaban a Egipto. Uno de mis hermanos, Judá, tuvo una idea: ¿qué ganamos con matarlo? Mejor vendámoslo como esclavo. Al menos obtendremos algo de dinero. Antes de que pudiera resistirme, me sacaron de la cisterna. Los mercaderes me miraron con interés, y mis hermanos comenzaron a negociar mi precio como si fuera un objeto. Finalmente, me vendieron por 20 piezas de plata. Mis propios hermanos, aquellos con quienes crecí, me traicionaron de la manera más cruel. Mientras los mercaderes me llevaban encadenado, miré hacia atrás una última vez. Vi a mis hermanos dividiendo el dinero y sosteniendo mi túnica de colores, manchándola con sangre de cabra para llevarla a mi padre como prueba de mi muerte. Sentí una mezcla de miedo, dolor y confusión. ¿Cómo habían podido hacerme esto? ¿Qué sería de mí en Egipto? Y, sobre todo, ¿qué significaban ahora mis sueños? Era un esclavo, vendido y traicionado, pero algo en mi interior me decía que mi historia no terminaría así. El viaje hacia Egipto fue largo y agotador. Los mercaderes me ataron con cuerdas como si fuera un animal, y el calor del desierto quemaba mi piel. Cada paso que daba me alejaba más de mi familia y de la vida que conocía. Intenté mantenerme fuerte, pero las lágrimas rodaban por mi rostro en silencio. Finalmente, llegamos a Egipto. La magnitud de la ciudad me dejó sin aliento: enormes templos, mercados bulliciosos y pirámides que parecían tocar el cielo. Todo era desconocido, aterrador y grandioso al mismo tiempo. No tuve mucho tiempo para admirar el paisaje. Los mercaderes me llevaron rápidamente al mercado de esclavos. Ahí estaba yo, de pie frente a una multitud de extraños, evaluándome como si fuera un objeto. Sus miradas eran frías, indiferentes, y hablaban en un idioma que apenas podía entender. Finalmente, un hombre se acercó. Era alto, con porte distinguido y ropajes que reflejaban su riqueza. Su nombre era Potifar, el capitán de la guardia del faraón. «Este joven parece fuerte y saludable», dijo Potifar mientras me examinaba. Negoció con los mercaderes, y en poco tiempo, yo era suyo. Aunque seguía siendo un esclavo, algo en la manera de Potifar me dio esperanza. No parecía ser un hombre cruel. Cuando llegué a su casa, quedé impresionado por la riqueza que lo rodeaba. Todo estaba impecablemente organizado, y sus sirvientes trabajaban con eficiencia. Desde el principio, me asignaron tareas básicas: limpiar, cargar suministros, atender a los demás sirvientes. Me esforcé en todo lo que hacía, porque aunque mi situación era desesperada, recordaba las palabras de mi padre sobre el valor del trabajo duro y la fe en Dios. Con el tiempo, Potifar comenzó a notar mi dedicación. «José», me dijo un día, «todo lo que tocas parece prosperar». Poco a poco, fui ascendiendo en responsabilidades. Me confiaron la supervisión de la casa y la administración de los bienes de Potifar. No solo confiaba en mí, sino que me trataba con respeto, algo que jamás había esperado encontrar en esta tierra extranjera. Sabía que no era por mi fuerza ni mi habilidad que las cosas iban bien, sino por la mano de Dios que estaba conmigo. A pesar de las pruebas, sentí que no estaba solo, que alguien más grande que yo estaba guiando mi camino. Mi vida en la casa de Potifar comenzó a tomar forma. Aunque seguía siendo un esclavo, me sentía útil, valorado y capaz de aportar algo. Pero no sabía que este pequeño respiro de paz sería solo el preludio de una tormenta aún más grande que estaba por venir. Mi tiempo en la casa de Potifar fue una etapa de crecimiento y aprendizaje, pero también el escenario de una de las pruebas más difíciles de mi vida. Como mayordomo principal, tenía acceso a todo lo que Potifar poseía.
No había nada en su casa que estuviera fuera de mis manos, excepto una cosa, su esposa. Ella era una mujer hermosa, pero también astuta y persistente. Al principio, noté sus miradas, como encontraba excusas para hablar conmigo o estar cerca. Pensé que era inofensivo, pero pronto su verdadera intención quedó clara. Un día, mientras trabajaba, ella me habló con una franqueza que me dejó helado: José, ven y acuéstate conmigo. Sus palabras me llenaron de terror. ¿Cómo podía siquiera considerar algo tan deshonroso? Intenté explicarle con respeto pero firmeza: mi amo confía en mí y no me ha negado nada excepto a ti. ¿Cómo podría traicionarlo de esta manera? Y más aún, ¿cómo podría pecar contra Dios? Pero mis palabras no la detuvieron. Día tras día, ella intentaba persuadirme, buscando oportunidades para atraparme a solas. Mi corazón latía con fuerza cada vez que estaba cerca, no por atracción, sino por el miedo a fallar en mi integridad. Un día, cuando la casa estaba vacía y yo estaba ocupado con mis tareas, ella aprovechó la ocasión. Se acercó a mí, agarró mi ropa y volvió a insistir. Sabía que no había forma de razonar con ella esta vez. Solo había una opción: huir. Solté mi manto y corrí fuera de la casa, dejando la prenda en sus manos. Mi corazón latía desbocado mientras corría, pero creí haber hecho lo correcto. Sin embargo, lo que vino después me mostró lo cruel que puede ser el mundo. Enfurecida por mi rechazo, la esposa de Potifar gritó con todas sus fuerzas, atrayendo a los sirvientes. Sosteniendo mi manto como prueba, dijo que yo había intentado forzarla. Cuando Potifar llegó a casa y escuchó su versión, su rostro se llenó de ira. Me miró como si fuera un extraño, no el hombre en quien había confiado. No tuve oportunidad de defenderme. Su esposa había preparado su historia con tal detalle que nadie dudó de ella. Potifar ordenó que me encarcelaran. Los guardias me llevaron al calabozo, un lugar oscuro y frío, donde los gritos y lamentos de los prisioneros eran constantes. Mi corazón estaba destrozado. Había actuado con honor, había rechazado la tentación, y aún así me encontraba en esta situación. Sin embargo, mientras me sentaba en la oscuridad, una pequeña chispa de fe permanecía en mí. Recordé los sueños de mi juventud y la mano de Dios que siempre había sentido conmigo. Aunque no entendía por qué me pasaba esto, me aferré a la esperanza de que mi historia aún no había terminado. La prisión era un lugar aterrador, un abismo de desesperanza donde el tiempo parecía no avanzar. Las paredes húmedas y el aire pesado hacían que cada día fuera un desafío, pero algo en mi interior me decía que no estaba solo. A pesar de mi caída desde la posición de confianza que tenía en la casa de Potifar, sentí que Dios estaba conmigo incluso en este lugar oscuro. Los guardias me observaron desde el principio. Algo en mi comportamiento llamó su atención. No era que yo hiciera grandes cosas, sino que intentaba hacer bien lo que se me encargaba, incluso en la prisión. Pronto, el jefe de los carceleros comenzó a confiar en mí. Me asignó responsabilidades dentro de la cárcel hasta el punto de dejarme a cargo de los otros prisioneros. En ese tiempo, conocí a dos hombres que cambiarían mi destino, el copero y el panadero del faraón. Ambos habían caído en desgracia y estaban detenidos en la misma prisión. Una noche, los dos tuvieron sueños inquietantes que no podían entender. Su angustia era palpable, y al ver su preocupación, me acerqué. ¿Por qué están tan preocupados?, les pregunté. Ellos me contaron sus sueños, explicando que no había nadie para interpretarlos. Sentí que esta era una oportunidad que Dios había puesto frente a mí. Las interpretaciones vienen de Dios, les dije con confianza. Cuéntenme sus sueños. El copero habló primero. Soñó con una vid que tenía 3 ramas. Las ramas florecieron, y los racimos de uvas maduraron. En su sueño, exprimía las uvas en la copa del faraón y se la entregaba. Escuché atentamente y, confiando en la guía divina, le expliqué:
las 3 ramas son 3 días. En 3 días, el faraón te devolverá a tu puesto como su copero. El panadero, alentado por la interpretación favorable del copero, compartió su sueño. Soñó con 3 canastas de pan sobre su cabeza. En la canasta superior había pasteles para el faraón, pero las aves los devoraban. Mi corazón se apesadumbró al escuchar esto, pero no podía mentir. Las 3 canastas son 3 días, le dije. En 3 días, el faraón te ejecutará, y las aves comerán tu carne. Tal como lo interpreté, en 3 días se cumplió todo. El copero fue restaurado a su puesto, y el panadero fue ejecutado. Antes de que el copero se marchara, le pedí que recordara mi caso ante el faraón. Dile que fui encarcelado injustamente, le rogué. Sin embargo, los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. El copero me olvidó. A pesar de mi desilusión, no dejé que el resentimiento me consumiera. Sabía que, aunque los hombres olvidan, Dios no lo hace. Y en lo más profundo de mi corazón, sentí que algo grande estaba por venir. El tiempo en la prisión continuó, y los días parecían interminables. Mi esperanza flaqueaba a veces, pero la fe en Dios me mantenía de pie. Entonces, algo inesperado sucedió. Una mañana, los guardias entraron apresurados y me llevaron a toda prisa fuera de mi celda. El faraón te llama, dijeron, y mi corazón dio un vuelco. No entendía por qué, pero pronto me enteré de que el faraón había tenido 2 sueños que lo perturbaban profundamente. Ninguno de sus magos ni sabios podía interpretarlos. Fue entonces cuando el copero recordó mi habilidad para interpretar sueños y habló de mí al faraón. Me llevaron a los baños del palacio para asearme y vestirme adecuadamente. Fue la primera vez en años que me sentí limpio, pero mi mente estaba llena de preguntas. Mientras caminaba hacia el faraón, oré en silencio, pidiendo a Dios sabiduría. Al entrar al salón del trono, me encontré frente al hombre más poderoso de Egipto. Su rostro mostraba preocupación, pero también curiosidad al verme. He oído que puedes interpretar sueños, dijo. Le respondí con humildad, no soy yo quien interpreta los sueños, sino Dios. Él le dará a su majestad una respuesta de paz. El faraón empezó a relatar sus sueños. En el primero, soñó que estaba junto al río Nilo, y de las aguas salieron 7 vacas gordas y saludables. Pero detrás de ellas salieron 7 vacas flacas y enfermizas que devoraron a las gordas. En el segundo sueño, vio 7 espigas de trigo llenas y hermosas, seguidas por 7 espigas marchitas que devoraron a las buenas. Al escuchar los sueños, sentí una certeza en mi corazón, como si la respuesta estuviera siendo revelada en ese mismo instante. Ambos sueños son uno solo, dije. Dios le ha mostrado a su majestad lo que está por venir. Las 7 vacas gordas y las 7 espigas llenas representan 7 años de abundancia en toda la tierra de Egipto. Las 7 vacas flacas y las espigas marchitas representan 7 años de hambre que seguirán. La escasez será tan grave que hará olvidar la abundancia. El silencio llenó el salón mientras el faraón digería mis palabras. Luego añadí, Dios ha duplicado el sueño para confirmar que esto sucederá pronto. Por lo tanto, aconsejo a su majestad que designe a un hombre sabio y prudente que administre el país. Durante los años de abundancia, se deberían almacenar provisiones para enfrentar los años de hambre. El faraón me miró fijamente. Su semblante pasó de la preocupación a una expresión de asombro y admiración. Algo estaba a punto de cambiar, y aunque no lo sabía entonces, este momento marcaría el comienzo de una nueva etapa en mi vida. El faraón se levantó de su trono, y todos los presentes quedaron en silencio, expectantes. Su mirada estaba fija en mí, y cuando habló, sus palabras cambiaron mi vida para siempre. Donde encontraremos a un hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios, dijo, dirigiéndose a sus consejeros. Luego volvió hacia mí y declaró,
puesto que Dios te ha mostrado todo esto, no hay nadie tan sabio y prudente como tú. Serás el encargado de mi casa, y todo mi pueblo obedecerá tus órdenes. Solo yo, en el trono, seré mayor que tú. No podía creer lo que estaba escuchando. Hace solo unas horas, era un prisionero olvidado, y ahora el faraón me nombraba gobernador de todo Egipto. Ordenó que trajeran ropa fina y un anillo con el sello real, símbolos de mi nueva posición. Me colocaron un collar de oro y me dieron un carro real para que todos supieran que ahora tenía autoridad en todo el reino. Mientras me conducían por las calles, la gente se inclinaba ante mí. Era una sensación abrumadora, pero en mi corazón sabía que esto no era obra mía. Era Dios quien me había llevado hasta aquí, quien había guiado cada paso, incluso los más dolorosos. El faraón me dio un nuevo nombre egipcio, Safnat Panea, que significaba algo así como el que revela lo oculto. También me dio en matrimonio a Asenat, hija de un sacerdote importante, consolidando mi posición entre la élite de Egipto. Sin perder tiempo, comencé a trabajar. Durante los 7 años de abundancia, supervisé la construcción de graneros en todas las ciudades y almacenamos cantidades inmensas de grano, tanto que se dejó de llevar cuenta porque era incontable. Viajé por todo Egipto, asegurándome de que el sistema funcionara a la perfección. Aunque mi vida había cambiado radicalmente, nunca olvidé los años difíciles. Recordaba los días en que fui vendido como esclavo, las pruebas en la casa de Potifar y los años en prisión. Esos momentos me habían preparado para este desafío. Cada decisión que tomaba, cada medida que implementaba, tenía como objetivo salvar a Egipto del desastre que se avecinaba. Sabía que los años de hambre llegarían, tal como Dios lo había revelado en los sueños del faraón. Pero también sabía que estábamos preparados. Dios me había llevado de la oscuridad de la prisión a la luz del poder, no solo para mi propio beneficio, sino para cumplir un propósito mayor. Los 7 años de abundancia llegaron a su fin, tal como Dios había revelado. Las tierras que antes eran fértiles comenzaron a secarse, y las cosechas, que habían sido generosas, dejaron de producir. El hambre se extendió rápidamente por Egipto y más allá de sus fronteras. La desesperación crecía entre la gente, pero gracias a las provisiones que habíamos almacenado, Egipto estaba preparado. El faraón me confió plenamente la tarea de distribuir el grano almacenado. La gente venía de todas las regiones para comprar comida, y yo supervisaba cada transacción. Los graneros que habíamos llenado durante los años de abundancia ahora salvaban vidas. Día tras día, veía cómo las multitudes llegaban con esperanza, y me sentía agradecido por haber sido parte del plan que Dios había dispuesto. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que un grupo de hombres desconocidos captara mi atención. Venían de la tierra de Canaán, buscando alimento como tantos otros. Al verlos, mi corazón se detuvo por un momento, eran mis hermanos. No me reconocieron. Después de todo, habían pasado años desde que me vendieron como esclavo, y mi apariencia ahora era la de un egipcio, vestido con ropas finas y hablando otro idioma. Pero yo los reconocí de inmediato. Los recuerdos de su traición volvieron como una tormenta, su risa cruel, mis súplicas ignoradas, el dolor de ser separado de mi padre. Respiré profundamente, tratando de mantener la calma. No podía revelar mi identidad todavía. ¿De dónde vienen?, les pregunté a través de un intérprete, aunque entendía perfectamente su respuesta. De Canaán, dijeron, inclinándose ante mí. Hemos venido a comprar alimento. Algo dentro de mí se revolvió al verlos inclinarse, recordando el sueño que tuve de joven, cuando las gavillas de trigo de mis hermanos se inclinaban ante la mía. Pero no dejé que la emoción me dominara. Decidí probarlos. Quería saber si habían cambiado, si el tiempo los había hecho diferentes. Los acusé de ser espías que habían venido a ver las debilidades de Egipto. Su reacción fue de pánico. No, señor, protestaron.
Somos hermanos, hijos de un mismo padre. Somos hombres honestos. Nuestro hermano menor está con nuestro padre, y otro de nuestros hermanos ya no vive. Sus palabras me golpearon. Ellos creían que yo estaba muerto. Pero también me dieron una idea. Les dije que uno de ellos debía quedarse en Egipto como prisionero mientras los demás regresaban a Canaán y traían a su hermano menor como prueba de su honestidad. Quería ver a Benjamín, el menor de todos, mi hermano de sangre. Así comenzó una prueba no solo para ellos, sino también para mí. Mis emociones estaban a flor de piel, pero sabía que debía actuar con sabiduría. Este no era solo un reencuentro, era una oportunidad para entender si el corazón de mis hermanos había cambiado, y si era posible sanar las heridas del pasado. Mis hermanos se fueron, dejando a Simeón como prisionero en Egipto. Los observé mientras se alejaban, cargados de grano y con plata oculta en sus sacos, un plan que había ideado para ver cómo reaccionarían al encontrarla. No era por malicia, sino para medir su carácter. ¿Eran aún los mismos hombres que me habían vendido por monedas? El tiempo pasó, y finalmente, mis hermanos regresaron. Esta vez, con ellos venía Benjamín, mi hermano menor. Cuando lo vi, sentí que el tiempo retrocedía. Su rostro era tan parecido al de nuestra madre que me costó contener las lágrimas. Pero no podía revelar mi identidad todavía. Los recibí con hospitalidad, pero aún los observaba con cautela. Organicé un banquete en mi casa y me aseguré de que Benjamín recibiera la mayor porción de comida, 5 veces más que los demás. Quería ver si la envidia, esa misma que los había llevado a traicionarme, aún existía en sus corazones. Sin embargo, esta vez no vi resentimiento, solo gratitud y unión entre ellos. Al día siguiente, ordené que se llenaran sus sacos con grano nuevamente, pero esta vez coloqué mi copa de plata en el saco de Benjamín. Cuando partieron, envié a mis hombres tras ellos para acusarlos de robo. Era una prueba final, una manera de ver si protegerían a Benjamín o si lo abandonarían, como me habían abandonado a mí. Cuando fueron detenidos y traídos de regreso, mis hermanos se arrojaron al suelo, rogando clemencia. El culpable será mi esclavo, dije, refiriéndome a Benjamín. La reacción de Judá me sorprendió profundamente. Por favor, Señor, dijo, con una voz llena de angustia. Si Benjamín no regresa, nuestro padre morirá de dolor. Yo me quedaré como esclavo en su lugar, pero deja que él regrese con sus hermanos. Sus palabras me conmovieron hasta lo más profundo. Este no era el mismo Judá que había sugerido venderme como esclavo años atrás. Había cambiado. Todos ellos habían cambiado. Ya no podía contenerme. En medio de lágrimas, ordené que todos los egipcios abandonaran la sala. Me quedé a solas con mis hermanos y finalmente revelé la verdad. Soy José, les dije, con la voz quebrada. Soy el hermano que vendieron como esclavo en Egipto. El impacto en sus rostros fue evidente. Estaban paralizados de miedo, incapaces de hablar. Pero me apresuré a consolarlos. No se preocupen ni se culpen por lo que hicieron. Dios me envió aquí antes que ustedes para preservar la vida. Lo que ustedes intentaron para mal, Él lo usó para bien. Fue un momento de lágrimas, abrazos y reconciliación. Finalmente, la verdad había salido a la luz, y aunque el pasado no podía cambiarse, el futuro ofrecía la posibilidad de un nuevo comienzo. Les dije que debían regresar a Canaán, traer a nuestro padre y a toda nuestra familia a Egipto. Aquí tendrían un lugar seguro donde sobrevivir al hambre que aún continuaría por varios años. Mi corazón estaba lleno de emoción. Dios había cumplido su propósito, no solo en mi vida, sino en la vida de toda mi familia. Parte 10. Reunidos como una familia. Mis hermanos regresaron a Canaán con las noticias. Al principio, mi padre Jacob no podía creer lo que le decían: José está vivo, es el gobernador de Egipto.
pero cuando vio los carros y los regalos que envié, su espíritu se renovó. Con lágrimas en los ojos, dijo, mi hijo José vive. Iré a verlo antes de morir. Toda nuestra familia, con nuestras pertenencias y animales, emprendió el viaje hacia Egipto. Cuando supe que estaban cerca, no pude esperar más. Tomé mi carro y fui al encuentro de mi padre. Al verlo, un anciano pero aún lleno de fortaleza, corrí hacia él y lo abracé. Padre, exclamé, con lágrimas corriendo por mi rostro. Jacob también lloró, sosteniéndome como si temiera que todo fuera un sueño. Ahora puedo morir en paz, porque he visto tu rostro y sé que estás vivo, dijo. El faraón recibió a mi familia con generosidad y les asignó la región de Gosén, una tierra fértil donde pudieran vivir y prosperar. Allí nos asentamos, lejos del hambre que asolaba el resto del mundo. Durante esos años, Egipto y mi familia florecieron bajo la mano de Dios. En mis momentos de reflexión, pensaba en todo lo que había sucedido, mis sueños de joven, la traición de mis hermanos, los años de esclavitud y prisión, y cómo Dios transformó cada dolor en una bendición. Él me había guiado en cada paso, usando incluso las dificultades para cumplir su propósito. Y así, lo que comenzó como una pesadilla terminó con la reconciliación de nuestra familia y con la provisión de un futuro brillante para todos. Gracias por acompañarme en esta increíble historia de fe y perseverancia. Si te ha gustado, no olvides suscribirte al canal para más relatos fascinantes. Nos vemos en la próxima historia.